Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otana y esto es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico de la manera más objetiva un suceso internacional en segmentos de tan solo 5 minutos. Veamos, el programa esta semana va dedicado a una gran pregunta que me hace José Villarreal por Twitter y me dice: Francisco, ¿qué opinión te merece el que los medios de comunicación están colocando al nuevo presidente de los Estados Unidos elegido en el 2016 como el demonio? Así que gracias, José Vicente. Este es el programa que vamos a tratar el día de hoy. Así que comencemos. Un elemento fundamental que lo hablamos en el programa de julio, dijimos muy claro en Análisis con Pacho número 5 que Donald Trump iba a ser elegido presidente de los Estados Unidos. Allí nosotros establecimos una serie de elementos por las cuales él iba a ser ganador, contrario a lo que los especialistas y expertos decían alrededor del mundo, que decían no es probable. Incluso cuando ustedes revisan los modelos de encuestas desarrollados, se calculaba, faltando unos 3 días para la elección, que la probabilidad de victoria de Hillary Rodham Clinton versus Trump era de entre un 85% y un 93%. Entonces imagínense lo loco que es eso. ¿Es realmente Donald Trump el demonio como nos pintan los medios de comunicación? De Donald Trump podemos mirar varias cosas. La primera es que efectivamente él ha publicado varios libros, de los cuales podemos obtener información de cómo es su modelo de pensamiento. 2, podemos analizar los discursos que él ha hecho, en los cuales son discursos muy fuertes, desde la construcción del muro hasta el burlarse de las mujeres. Y 3, podemos tratar de predecir qué es lo que puede hacer Donald Trump. Y por eso en el programa y en lo que quiero hablarles el día de hoy, quiero contarles otros puntos de vista que ustedes no encuentran de una forma tan fácil en los medios de comunicación tradicional, porque vamos a adentrarnos un poco más. Les doy un ejemplo. Dicen que Hillary Clinton perdió, una de las grandes razones por la que el director del FBI, Comey, reveló lo de los emails y eso la afectó gravemente. Aunque eso realmente la afectó, eso no va al fondo del asunto. Y es ese fondo del asunto lo que quiero comentarles el día de hoy. Que los medios de comunicación tienen un lema que es: lo que no sangra, no vende. Y es por eso que buscan noticias para que la gente las compre. Entonces, dentro de la campaña de Trump, lo que realmente hacían era tomaban cada una de las frases que él tenía y las ampliaba de forma espectacular. Por eso, esos 2.000 millones de dólares de publicidad gratis lo hicieron pues para vender. Pero lo que no se dieron cuenta es que a la vez estaban transmitiendo las ideas de Donald Trump. Entonces, por ejemplo, analicemos la famosa que mucha gente detesta, y sobre todo la gente en México. Un saludo muy cordial a todos ustedes, que decía: mire, voy a construir un muro, y eso lo dijo 1001 veces. Y alguien dice: mire, eso es un hecho, no es que se lo estén inventando. Cierto. Pero una de mis predicciones que yo creo que va a hacer Trump es: el muro es una estrategia, para fortalecer la política de inmigración en la frontera. Es decir, va a haber un aumento de recursos significativos. Y actualmente en gran parte de la frontera ya existen muros, ¿sí? Entonces él se aprovecha de algo que ya existe y lo va a ampliar, ¿sí? Entonces ahí es cuando efectivamente tenemos que ir un poco más allá de lo que se nos está presentando y de lo que realmente puede hacer Trump, porque al final él va a hacer el costo-beneficio. Si construye un muro por toda la frontera, ¿cuál es el costo? Y además, ¿qué voy a obtener? Pero en cambio, si endurezco las políticas de inmigración de estas zonas y, por ejemplo, contrato más policías fronterizos, como lo dijo que fueron los que lo apoyaron, entonces de esa manera él estaría cumpliendo la promesa de construcción del muro, pero el muro sería una representación de su política en la parte más extrema. Pero entonces ahora los medios, ¿qué están diciendo? Los medios dicen: no, él dijo en campaña que iba a construir el muro, y ahora en la primera entrevista o en las entrevistas que hace está suavizando su opinión. No, realmente él se aprovechó que el medio le gusta vender ese tipo de noticia amarillista y la utilizó para
sacar su política, que su política efectivamente sí es endurecer y cambiar la política migratoria de los Estados Unidos. Considerar es, el diablo le encantan las guerras y ocasionar conflicto. Pues miremos un poco a Trump. Trump decía, mire, uno de los grandes problemas de los Estados Unidos es que nos hemos metido en guerras supremamente costosas, y eso lo sabemos. Desde la Segunda Guerra en Irak, Afganistán y ahora Siria, los Estados Unidos ha invertido $1 trillón. Para Trump, esto es extremadamente costoso y no es beneficioso. Incluso por eso todo el tema de que él hablaba de que las naciones de la OTAN, que es esa organización del Atlántico que se protegen y que la mayoría son europeas, él decía por eso ellas deben aumentar su propio presupuesto. ¿Por qué? Porque según Trump, nosotros estamos protegiendo a todo el mundo. Entonces ahí es cuando él es un presidente que está diciendo, mire, la labor iniciada por los Estados Unidos como el policía del mundo, ¿sí? ¿Se acuerdan en que lo hablamos en un programa del año 1800? En el año 1800, por la doctrina Monroe, pues él decía, mire, no, porque estamos invirtiendo mucho dinero allá y no estamos protegiendo nuestras propias fronteras. Y eso está ocasionando que nos odien más. Entonces realmente ese miedo de que Trump va a causar la tercera guerra mundial, lo podemos contradecir en dos razones. Una, el presidente actual de Rusia, Vladimir Putin, dice, oiga, yo quiero restablecer las relaciones que se han roto tras el gobierno Obama, ¿sí? Y otros gobiernos alrededor del mundo están también replanteando, porque recuerden que Estados Unidos tiene 600 bases alrededor del mundo. Entonces, una de las más grandes se encuentra, por ejemplo, en Kosovo. Desde la perspectiva de Trump, lo que yo creo que él va a hacer en los próximos años es incluso por primera vez desde los años 1800 retirar tropas, ¿sí? Eso para muchas personas es algo impensable porque siguen considerando a Estados Unidos el protector del mundo. Pero para Trump dice, no, pues, si nadie me está atacando, si la gente me está tratando bien en un determinado país, ¿por qué tengo que invertir? Entonces uno lo podría mirar desde esos dos puntos de vista. Uno es decir, yo necesito a Estados Unidos para que me siga defendiendo en todo, porque ellos son los únicos que pueden tener, por ejemplo, armas nucleares. O dos, que Estados Unidos no se tiene por qué estar metiendo en todos los asuntos de todos los países, como lo ha demostrado en Latinoamérica, como por ejemplo cuando una misión de la CIA fue la que ayudó a Pinochet a derrocar al presidente Allende en el año 73, un 11 de septiembre del 73, o cómo también se fortaleció el conflicto en Kosovo, en la parte serbia, y por eso dijeron, no, mire, temporalmente vamos a colocar una base militar. En cambio Trump dice, no, ¿para qué voy a colocarla? Porque la mira desde una perspectiva es financiera. Entonces, para él, lo menos interesante sería meterse en una guerra, ¿sí? Porque él no está financiado, como sí le ocurrió a Bush, por el tema de todos los que desarrollan armas, ¿sí? Como Rumsfeld, que realmente influenciaban el proceso que allí se tenía. Entonces vemos, ahora analicemos otro elemento. Una canción que dice, el diablo es malo y nos corrompe. Desde niño lo sabía y no hice caso. Miren, hay una cosa clave, y es que Donald Trump, dentro de su campaña presidencial, uno de los elementos que repetía continuamente era el mejoramiento de las condiciones económicas de los Estados Unidos. Si nosotros analizamos cómo fue que ganó, hay una región muy importante que debemos prestar atención y se llama el Rust Belt. El Rust Belt es esta región que ustedes están viendo en el noreste de los Estados Unidos, con estados como Luisiana, con estados con que en los 80 era el pico del desarrollo industrial de los Estados Unidos. Pero debido a la cantidad de movimientos, tal como pasó en Detroit o en otras ciudades, o hoy en día en Atlantic City, pero en otro lugar, ha venido disminuyéndose el empleo. Las condiciones están empeorando y las cosas de infraestructura no han evolucionado. Entonces, gran parte del electorado de Trump no eran deplorables, como le decía Hillary, sino eran personas que poco a poco veían que había menos comida en su casa, que poco a poco se daban cuenta que ganaban menos dinero para comprar cosas, que poco a poco se daban cuenta que sus amigos se quedaban desempleados.
Así que imagínense, si ustedes están en esa condición en donde el movimiento del mundo te saca de esa zona de confort que estás acostumbrado, y llega un candidato a decirte, mire, yo tengo la experiencia como emprendedor y empresario y voy a hacer que se fortalezca, pues eso es lo que llaman la atención. Y cuando ustedes revisan en los documentales y leen un libro muy interesante de la doctora Rothschild, que aquí les dejo el link para que lo puedan buscar, se darán cuenta que cuando se entrevistaban a las personas, ellos no decían, mire, yo creo todo lo que él está diciendo, sino lo que ellos decían, mire, hay una mayor probabilidad que cuando él gane, nosotros mejoremos nuestras condiciones económicas. Entonces, ¿yo qué creo? Una de mis predicciones va a ser que Donald Trump va a fortalecer el desarrollo de infraestructura del país, es decir, va a utilizar teorías del keynesianismo, en donde se dice inversión pública elevada, ¿sí?, para el desarrollo económico. Van a construir más puentes, más carreteras, desarrollo de transporte, para que las ciudades se revitalicen, así como estamos hoy acá. Hoy nos encontramos en el centro de Praga, en República Checa, en el centro de Europa. ¿Y qué es lo interesante de esta ciudad? Yo le preguntaba a la gente, yo les decía, miren, lo interesante de Praga es que en la Segunda Guerra Mundial la gente no la quiso destruir y por eso se ha conservado. Ustedes encuentran cosas del siglo XIV, el siglo XV que se conservan, y es una ciudad hermosísima en el centro de Europa, muy recomendable. Pero ¿qué pasa? Si las ciudades no se reinventan, pues se quedan en el olvido, y eso es lo que le ha pasado a muchos estados de los Estados Unidos. Entonces yo creo personalmente que Trump, haciendo ese tipo de políticas en las cuales va a haber mayor inversión pública a nivel de infraestructura, va a generar que se generen más empleos. Para algunos eso estaría mal, pero esa va a ser una de las estrategias que él va a desarrollar. He invitado a uno de los analistas políticos de Canadá, David Clement, a que nos cuente cuál es la percepción de él. Hi, Francisco. Thank you for having me on your show briefly here. So your question for me was, why has the media portrayed Donald Trump like the devil? And I mean, the first comment I would say here in regards to the media and Trump is that he very much so embodied everything the media, or let's say left-wing bias, was fearful of for a long time. So I think they portrayed him as the devil because he put forward numerous policies that, I mean, if you take them at their face value, are pretty frightening. The biggest issue with the media and Trump is that at some point, I mean, I feel that like this is a bit of a crying wolf situation where the media spent years basically saying the same things that they say now about Trump, saying them about John McCain, saying them about Mitt Romney, saying them about otherwise reasonable Republicans. And now what they've had, now that they've kind of cried wolf so much, is they got everything they were fearful of in a candidate like Trump. So I think the biggest issue here with the media and Trump is that they cried wolf for so long, and now they genuinely do have this kind of populist monster who's now going to be president for the next 4 years. So when it comes to the media treating Trump like the devil. Tres cosas fundamentales. Uno, los medios de comunicación son los que apoyaron a que Trump surgiera. Dos, todo esto se basa en una política de Trump de fortalecer el desarrollo económico, sobre todo en las regiones más afectadas. Y tres, Trump no es el diablo, sino esos medios mismos de comunicación es la forma en que nos lo venden. Si ocurre lo que yo les he dicho que puede ocurrir, entonces efectivamente la economía y la estabilidad del mundo mejoraría. Espero que hayan disfrutado mucho el programa del día de hoy. Espero que nos dejen comentarios, preguntas, que sigan criticando, que sigan planteando los nuevos programas. Recuerden, este fue Francisco Córdoba Otálora, desde Praga, en la piel del comentario. Mañana no lo sabemos. Buen día.